Me gustaría que les expliques un poco a la gente cómo cambió, porque por supuesto nosotros antes teníamos la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Dirección General de Aduanas que dependía de Hacienda, después se convirtió en la Dirección Nacional de Aduanas que se convirtió en una entidad autónoma y ahora hay una fusión con el DENIT, ¿verdad? La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, pero yo no, la verdad, y te soy sincero, no conozco el organigrama de la institución. Entonces, ¿cómo funciona hoy la DENI para que después entendamos un poco? Porque eso te explica en parte también por qué hoy hay resultados que son mucho más auspiciosos que Sí, en el claro. pasado, ¿no? Sí, claro. Bueno, partiendo un poco del enfoque histórico que estás mencionando, Roberto, tenemos que la Subsecretaría de Estado de Tributación era originalmente la entidad que se encargaba de administrar los tributos internos. Entiéndase, los impuestos internos que pagamos todos los que somos contribuyentes por las operaciones comerciales, financieras, de servicios que suceden dentro del territorio nacional. Entiéndase, están afectados todos los contribuyentes que pagan el IVA, el impuesto a la renta personal y el impuesto a la renta comercial. Esa estructura tenía siempre un área jurídica, un área de fiscalización y un área de atención al cliente, a los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, y su incidencia era básicamente local. Por otro lado, le teníamos a la Dirección Nacional de Aduana, que básicamente, como su nombre bien lo indicaba, gestionaba todo lo que se relaciona al comercio internacional, dentro de lo que es el componente de las importaciones, de las exportaciones y todos los regímenes especiales que de alguna manera rigen el comercio internacional. Tenía también su componente jurídico, su componente también de atención al cliente y también su componente de fiscalización. Y lo más sustancial es que ambas entidades tenían sistemas informáticos independientes, cada uno vinculado a su rol misional. No estaban comunicados. No los estaban sistemas, comunicados, no estaban comunicados. Entonces, ese es uno de los aspectos claves que vamos a conversar probablemente un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, cada uno misionalmente cumplía su rol dentro de lo que era su planificación y su visión estratégica a mediano y a largo plazo. Bueno, con la venida del nuevo gobierno, con la instalación del nuevo gobierno, uno de los proyectos que el presidente Peña puso a consideración ya antes de iniciar su mandato fue la creación de la DENIT, ¿verdad? Y bueno, dentro de ese contexto, la creación de la DENIT lo que buscaba sobre todo era unificar dos entidades recaudadoras muy fuertes, misionalmente cada una, pero que no tenían una fortaleza de integración entre ambas partes, ¿verdad? Y esa era una de las grandes debilidades que en el contexto económico y tributario se podía vislumbrar, porque a simple vista, mirando un poco los cuadros de resultados de recaudación, se tenía que había un ponderado crecimiento ya en los últimos años de los impuestos internos, pero no acompañaba el mismo crecimiento en la recaudación aduanera. Había una diferencia sustancial, y más todavía si evaluamos desde la perspectiva del IVA, ¿verdad? Que es un impuesto básicamente al consumo directo, que es muy sencillo, por decirlo así, darle seguimiento y hacer un análisis comparativo. Eso fue sustancial. Porque hay que decir, Juan, que en el esquema anterior, en la Dirección de Aduanas, se recaudaban los tributos internos por un lado y también los aranceles aduaneros, ¿no? Así mismo. Por el comercio exterior Así propiamente. mismo. Entonces, Correctísimo. allí había sí una conexión entre tributos internos donde vos deberías hacer un seguimiento a través de la subsecretaría posteriormente. O sea, te da la base como para decir, bueno, esto en algún lado tiene que terminar. Y allí es donde había ese teléfono cortado, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque justamente al mirar números uno se da cuenta de que no había una relación directa entre lo que el comercio internacional reflejaba y lo que reflejaba el movimiento local, ¿verdad? No había una lógica, ¿verdad? O sea, como si vos estás importando mercadería, que sean materia prima o productos terminados, y eso lo vendes en el mercado local, no va a haber una correspondencia básicamente entre los volúmenes de movimiento y también de recaudación. Entonces, eso fue uno de los factores claves que de alguna manera entiendo yo que generó el proyecto de creación de esta institución. Y bueno, el desafío como tal fue eso. Y ahora la estructura, ¿cómo es? O sea, está Óscar Orué, que es el director nacional, ¿no? Así mismo. Bueno, y después, ¿cómo se divide? Y eso ¿no? se estructuró básicamente con un director nacional que tiene un rango de ministro, ¿verdad? Porque depende directamente del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. Y luego, misionalmente, se establecieron 3 gerencias. Una, la gerencia de impuestos internos, que vendría a ser la equivalencia de lo que fue Tributación. Otro, la gerencia de aduanas, que sería la equivalencia, por decirlo así,
así, de la Dirección Nacional de Aduana y una gerencia ejecutiva. Y básicamente... ¿Y qué es la ejecutiva? Eso iba. Misionalmente entendemos de que Impuestos Internos maneja todo lo que era tributación interna y aduana maneja todo lo que son el comercio interno. Y la gerencia ejecutiva lo que da tratamiento son a los aspectos transversales. Primer punto, esta institución requiere un fortalecimiento institucional, una definición misional, nuevas manuales de procedimientos, funciones, etcétera. Y también un tratamiento ya estandarizado de los análisis económicos, de las proyecciones de recaudación y de las perspectivas macroeconómicas y fiscales que nosotros tenemos que proyectar ya como institución. Y eso hace la gerencia ejecutiva. ¿La asesoría jurídica está dividida para ambos, para aduanas y para tributación, o hay una sola asesoría jurídica? Muy buen punto. Esto te pregunto porque allí hay una cuestión, siempre hubo mucha discusión y Juan, yo sé, del año 1991 sigo todo lo que pasó, participé, cubrí la reforma tributaria, entonces le hice mucho seguimiento. Y la asesoría jurídica siempre es un punto clave, porque allí se generaban todas las tranzas, todo lo que había, todos los permisos, toda la, digamos, el lentejú de los perros. Mucho pasaba por la cuestión jurídica en el pasado, por supuesto. Esta vistoría y todas los otros departamentos que también colaboraban con todo esto, porque vamos a hablar del tema también claro posteriormente. Sí. Tema corrupción y control, ¿verdad? Cómo se ha hecho en este cambio. Pero digo nomás, por eso te pregunto, ¿dónde se ubica la asesoría? Bueno, y como te dije misionalmente, está la Gerencia de Impuestos Internos, la gerencia de aduana y la gerencia ejecutiva. La gerencia ejecutiva lo que hace es administrar básicamente todo el órgano transversal de la organización. Se encarga de desarrollar los procesos manuales, los procedimientos, los convenios, los acuerdos internacionales, las mesas técnicas, y también se encarga directamente de llevar adelante los procesos de modernización. O sea, todos los procesos de modernización, los planes a largo plazo, lo hace la gerencia ejecutiva. Ahora, dentro de lo que es misionalmente, también tenemos que establecer de que del director nacional hay un órgano de staff que depende directamente, que no depende de los gerentes. Y dentro del órgano de staff depende, como bien lo mencionaste, la asesoría jurídica institucional, depende la dirección de tecnología, la dirección de inteligencia y talento humano, y lo que es anticorrupción, auditoría interna, etcétera, ¿verdad? Pero lo más clave hay que tener en cuenta, Roberto, de que misionalmente cada una de las gerencias, entiéndase de impuestos internos y de aduana, mantienen una asesoría jurídica, pero una asesoría jurídica misional, operativa, que gestiona el día a día. Y por delante de ellos, dependiendo directamente del director nacional, está la asesoría jurídica institucional, que es la que da la visión global de la controversia, de los tratamientos judiciales, de alguna manera tramitaciones extrajudiciales, jurisdiccionales que se dan en tribunales, justamente para darle un enfoque de uniformidad y de equidad y de equilibrio en las opiniones y en las decisiones institucionales, ¿verdad? Y ahí te cierro un poco la idea porque hay un aspecto que no mencionamos inicialmente con la creación de NIT, ¿verdad? Que hubo un cambio muy sustancial, sobre todo en la aduana. En la aduana, cuando hablábamos de cuestiones controversiales, de alguna manera de discusiones o de recursos administrativos presentados para dirimir una controversia, nosotros tenemos 35 administraciones aduaneras en promedio. Cada administrador de aduana era competente para definir y llevar adelante un proceso sumarial. Entonces, yo tenía 35 administraciones aduaneras en el país. Yo tenía un problema con un despacho de importación, con una cuestión de vistoría, de análisis de valor, y yo controvertía con un administrador de Puerto Falcón, con un administrador de Salto Guairá, y cada uno tenía la potestad de dirimir en primera instancia esa controversia. La reconsideración. Y la reconsideración lo hacía el director nacional de aduana. Pero esa controversia que se daba en primera instancia podía darse que teníamos 35 opiniones diferentes, 35 tratamientos diferentes de lo que es el proceso administrativo, con debilidades, fortalezas. ¿Qué sucedía eso? Entonces teníamos un enjambre de criterios. Más difícil de controlar también eso. De criterios dispares. Y finalmente, cuando llegábamos a la segunda instancia, el director nacional de aduana tenía a veces 10, 15 opiniones diferentes o debilidades formales que él tenía que sustanciar y defender en tribunales. Entonces, la primera acción coloquial que yo tuve en la primera semana de asumir el cargo fue irme a tribunales a defender 2 casos bien simbólicos y llamativos en ese momento. Discutí con un ministro de la Corte y me trae 3, 4 expedientes con 3, 4 opiniones diferentes, ¿verdad? Te quedaste ahí con la... Entonces, Vano arriba, exactamente. Pero ese diagnóstico nosotros ya lo hicimos previo a la creación de la DENIT. Entonces, la primera decisión fue que la primera instancia es el gerente de aduana y la segunda instancia es el director nacional.
Entonces, con eso, el gerente de aduana tiene la posibilidad de gestionar las 35 administraciones, unificar criterios y ir de alguna manera saneando. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. ¿Va a llevar tiempo? Sí, va a llevar tiempo. Yo tengo cola de espera de muchísimos casos judiciales que justamente estoy tratando de armonizar y construir un plan de mejora. Todo eso es artesanal, Roberto y Prince. Todo es a manopla. Por eso te hablé de que nosotros tenemos un plan estratégico ya definido para los siguientes años y uno de los aspectos clave es forma parte del negocio de los perros también. Así mismo, seamos sinceros, no, porque mientras más se pierdan los papeles, hay más posibilidades de hacer negocio. Notificaciones dilatorias, pérdida de pruebas, dilación de procesos, caída de plazos, o sea, todo eso está. Entonces nosotros tenemos una red de procesos totalmente ya digitalizado que estamos construyendo y que lo vamos a ir implementando. Primero, para darle trazabilidad a las operaciones, para darle credibilidad a nuestra institución, porque nuestra institución no puede tener credibilidad si la herramienta de trabajo no te permite a todos los actores involucrados tener la misma visión del producto, del negocio y participar activamente, ¿verdad? Deberían ser procesos digitales como hoy mismo tiene el Poder Judicial, ¿verdad? Así mismo. O sea, todo solamente digital, que ya no pase por manos de nadie. nadie. Hecho que ya lo tenemos eso en impuestos internos. El proceso en impuestos internos de los sumarios ya está en un alto porcentaje digitalizado. Ahora, la diferencia está de que sería una utopía pretender de que todo lo que hace impuestos internos es igual a lo que hace aduana o lo que hace aduana es igual a impuesto interno. ¿Por qué? Porque en impuesto interno yo discuto un sumario entre dos partes, entre el contribuyente que no pagó su IVA o no pagó su IRP o lo que fuese con la administración tributaria. En aduana, en un sumario yo tengo N cantidad de involucrados. Tengo el importador, tengo el agente de transporte, tengo el agente de seguro, tengo el que hizo la póliza, tengo el transportista, tengo al que se le incautó la mercadería de contrabando que ni siquiera está registrado y todos ellos forman parte de la red de sumarios, ¿verdad? Entonces todos tienen que tener oportunidad. Entonces es bastante complejo dirimir las responsabilidades y tenemos que ir articulando un plan de mejora en ese sentido, pero es vital eso, es vital. Es solamente la presentación, principal. Perdón, yo quería entender también, porque la verdad que nunca le dediqué el tiempo suficiente como para digerir un poco cómo funciona actualmente la pero qué importante, ¿no? ¿No? Este proceso de fusión, digo, yo creo que ha sido sumamente positivo, Juan. Los números dan, aparte de otros factores que incidieron, ¿verdad? Siempre lo que decimos acá, vos tenés que discutir los números. O sea, si ves números, allí no hay mucho que decir. A pesar de que yo creo que queda muchísimo camino por recorrer todavía, y creo que vamos a coincidir en eso. Totalmente de acuerdo. Muchísimo camino. Esto recién está empezando, Roberto, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos sobre todo es construir institucionalidad. O sea, esto no tiene que depender de que el presidente sea Peña, de que el director nacional sea Orue o que los demás funcionarios circunstanciantes estén en un cargo. Esto tiene que responder a una planificación estratégica, a un plan de trabajo que se vaya concretando por etapa y que eso le dé sobre todo institucionalidad a las decisiones y a los procesos, ¿verdad? Esto tiene que ser consecuencia de un acto administrativo, no consecuencia de una decisión personal de la autoridad de turno. O sea, es que en ese sentido, yo sé que mucha gente quizás se enoje incluso por lo que voy a decir, pero siempre hay personas que han marcado procesos dentro de las instituciones. El caso del Banco Central después de la crisis financiera, habrá gustado una reforma legal. En el caso del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía, creo que la administración de Dionisio Borda marcó un antes y un después, ¿verdad? Dentro de la institución. Creo que Andreas Neufeld fue el que marcó en esa misma época un antes y un después en tributación, donde se modernizaron. Yo no sé si vos fuiste siempre de aduanas o estuviste en tributación. Siempre estuve en tributación. En tributación. Sí. Entonces, creo que fue, no sé si coincidimos, ¿verdad, Juan? Y quizás haya críticas, debilidades, pero creo que hubo un clic allí de cambio de sistema, se buscó institucionalizar más. Eso, por supuesto, la corrupción siempre va a existir y en todas partes existe. Sector público y sector privado hay corrupción, ¿verdad? Pero digo que son momentos así y creo que este es un momento en donde hay que hacer ese clic en aduanas que nunca llegó, para mí por lo menos, ¿verdad? Nunca llegó así con fuerza el clic de aduanas. Se empezó en periodos anteriores, pero creo que este cambio de leyes ayudó mucho a eso y hay que completar ese proceso. Y ahí sí queda mucho camino por recorrer todavía. Comparto contigo, yo fui parte del equipo de trabajo de Dionisio Borda, también de Neufeld en su momento cuando se configuró un poco el cambio y la modernización de tributación. Y coincido también contigo de que la figura hoy del director nacional de Oscar Orue es creo que un elemento clave, ¿verdad? Por el impulso, por la fortaleza y por la iniciativa que él tiene de llevar adelante este proceso de cambio, a pesar de lo que todos sabemos, de las luchas internas,
complejidad, de los conflictos, de los intereses creados que hay en un entorno que es bastante, y presiones que es bastante conflictivo, ¿verdad? Hay que reconocer eso, el apoyo que da el presidente y el apoyo que da el director nacional a los equipos de trabajo es fundamental, porque sin eso gran parte de la lucha estaría perdida, ¿verdad? Entonces, y ojalá no haya retrocesos también, porque esa mismo es otra cuestión. Esto se viene avanzando de a poquito durante varias administraciones, ¿verdad? Sí. Juan, y hay que completar el proceso. Juan, tengo 1000 consultas también, ¿verdad? No quiero más como que entrar de contramano ahí. Entras con otro tema, era solamente la presentación. No, pero reforzar no más. sé por dónde vos ibas. No, te saqué de tu quiero reforzar lo que estás justamente planteando, ¿verdad? Y que Juan lo está respondiendo muy claramente. Siempre se generó una suerte de incertidumbre, Juan, en este proceso de fusión. Obviamente, cuando hay cambios, se genera eso. Y más todavía cuando son dos entidades tan importantes que son administradoras y son entidades recaudadoras del Estado. ¿Cómo se hizo este proceso de fusión? ¿Hubo movidas en puntos claves, considerando ya lo que decía Roberto, ¿verdad? Que aduanas suele ser como un foco o era un centro de ciertas malas prácticas que siempre se denunciaban y demás. ¿Cómo se hizo este proceso de fusión con el talento humano, con los recursos humanos? Bueno, yo creo que hay que rescatar algo, que el equipo directivo de la DENI tuvo un buen manejo de esa situación y de esa variable que es bastante crítica, el manejo de los recursos humanos. Yo siempre hablo con los compañeros, sobre todo de la gerencia de aduana, y les digo que el único intruso que fue a la aduana fui yo, ¿verdad? No, porque el mito y un poco el misterio y la incertidumbre que se daba de que se iba a dar un proceso de unión de dos instituciones y que iba a liderar de alguna manera el equipo de tributación y que se iba a barrer con la aduana, que todo el mundo iba a ser funcionario de impuestos internos que iban a ir a ocupar los cargos, y tal cosa no sucedió, ¿verdad? Hasta hoy, en 1 año y 6 meses, el único raro en la aduana soy yo, ¿verdad? El único que de alguna manera fue y se incorporó al equipo de trabajo. Entonces, dentro de eso, la estrategia de que tomó la DENI fue bastante buena, en el sentido de que trabajar con el mismo equipo de trabajo, darle confianza a ese equipo de trabajo, pero obviamente con otras líneas de trabajo. O sea, nosotros cambiamos a todos los administradores, cambiamos a todos los subadministradores, cambiamos a todos los directores, pero con el plantel de la casa. Hicimos una selección de todo el personal, buscamos idoneidad, conocimiento técnico, preparación, capacitación, y sobre todo le bajamos una línea de trabajo única. O sea, ¿Se negoció con los sindicatos? Porque ese era otro punto, no. Juan, que siempre se habló de que los sindicatos tenían poder y de que ellos imponían a veces a ciertos funcionarios. No, nosotros tuvimos mesas técnicas con los sindicatos y les explicamos cuáles eran nuestros planes de trabajo, y que el interés nuestro no era básicamente chocar con los intereses gremiales o con los beneficios de los funcionarios. Es más, el propio sindicato hoy día siempre está sacando solicitadas de apoyo a la gestión, porque nosotros hemos logrado que el funcionario tenga mejor ambiente de trabajo. Hemos logrado beneficios, hemos logrado coberturas, a lo mejor administrativas que no se tenía, que en impuesto interno a lo mejor se tenía y que en aduana no se tenía. No porque no había derecho ni no había el dinero, sino no había gestión. Yo creo que una palabra clave en este proceso de la fusión es la gestión. Nosotros hemos logrado gestionar tecnología, hemos logrado gestionar talento humano y hemos logrado también articular planes de trabajo en el corto, mediano y largo plazo. Y el talento humano yo creo que es clave, porque todo el personal que hoy trabaja en la aduana, sobre todo, es personal de la casa. Son todos profesionales, técnicos formados ahí, y sobre todo una línea de trabajo única. El que falla está fuera. Porque hay una sola regla y nosotros controlamos al que controla, así como vos lo mencionaste. ¿Cómo se lidió, Juan, con el tema de la injerencia política en la designación de los administradores? Porque ese sí era un problema real, y presiones tremendas, donde iban junto al presidente o junto al vicepresidente y pedían y exigían que se asigne a determinados funcionarios. Más, hasta ahora se sigue hablando que hay algunos parientes de altos representantes del Congreso, qué sé yo, que están en lugares claves. ¿Cómo se lidió con eso? O sea, para evitar que justamente ese sea... porque los perros pues tenían el brazo recaudador allí, o siguen teniendo, no sé, ¿verdad? Pero tenían el brazo recaudador. Yo, Prince, quiero que se vaya a la aduana allá de, qué sé yo, de Ciudad del Este, o a la aduana de tal parte, de Calcupemí, porque ella me va a recaudar allí, ¿verdad? Y ese es mi cupo político, porque yo trabajé con el partido y trabajé con tal candidato.
¿Cómo se lidió con eso, Juan? ¿Cómo se lidia todavía con eso? Bueno, y eso es un día a día, es casi natural porque hay muchos intereses económicos, intereses comerciales, intereses financieros, ¿verdad? Pero hay que rescatar ahí que eso no es una decisión propia de la DENIT, ¿verdad? Es una decisión propia del presidente de la República y es el que puso condiciones para que se blinde de alguna manera esta nueva institución, para que justamente pueda fortalecerse y vislumbrar algún resultado de lo que era la proyección inicial que se tenía de la institución. Y es un mérito total del presidente de la República, eso, blindarle a la DENIT del componente político. ¿Se lidia con eso todos los días? Sí, se lidia todos los días con eso, pero para nosotros ya es prácticamente una rutina. Es como estar lidiando con un importador que necesita que su mercadería se formalice rápido, que el río bajó, no estamos llegando a lo mejor a los puertos deseados. O sea, es una problemática más que nosotros estamos administrando y que creo que lo hemos sostenido bastante bien, ¿verdad? O sea, con sus luces y sus sombras es una realidad país que tenemos que administrar. Nos toca eso administrar y yo creo que la fortaleza que el presidente dio en esa decisión política de blindar a la DENIT fue determinante y hasta hoy lo estamos teniendo. El funcionariado entendió eso, porque es una cuestión cultural también, Roberto, que hay que señalar, ¿verdad? Porque yo tengo un grupo de funcionarios, voy a hacer unas movidas y ya me empieza a sonar el teléfono que llamo fulano, que quiere. Entonces la clave que siempre nosotros manifestamos con el director nacional es, aquí el que viene con una recomendación política es el que está fuera de la reunión ya, el que está fuera de las opciones de cambio, el que está fuera de las opciones de promoción. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a hacer valer lo técnico, la capacitación, la idoneidad y sobre todo el compromiso institucional que tiene. El que viene con esa carpetita está en condiciones de discutir y de poder obtener una promoción.